Bueno, vamos a concluir esta serie de clases tratando el tema latinoamericano, que la verdad Latinoamérica es una acepción incompleta porque tiene que ver básicamente con la parte de América no colonizada, no conquistada y colonizada por los anglosajones en el norte, sino por las potencias latinas, ¿no? Europa, Portugal, y en alguna medida Francia también, que ocupó ese lugar, porque si no tendría que ser Iberoamérica. Francia tuvo que ver mucho con acuñar ese concepto de Latinoamérica, pero ahí está faltando la América indígena y la América afrodescendiente. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Sigamos con el curso histórico que estábamos conversando. Eh, los gobiernos populares que estuvieron presencia en los tres primeros lustros del siglo XXI, tres de ellos, Colombia, perdón, primero Venezuela, después eh, Bolivia y después Ecuador, o más o menos en simultáneo, estos dos últimos, reformaron sus constituciones. Y entonces introdujeron institutos como el, el buen vivir, el concepto del buen vivir, para em, para no confundirlo el bienestar material, ¿no? Sino un buen vivir, una cosa más profunda que tiene que ver también con una interrelación con la naturaleza, etcétera. La propiedad social, la propiedad colectiva, eh, muchos institutos de democracia participativa, democracia directa, como el gobierno de las comunas en Venezuela, que tiene que ver con que es el pueblo mismo el que decide el destino de sus recursos. Bueno, han reformado sus poderes judiciales. Bolivia introdujo la justicia indígena, conviviendo con la justicia tradicional. Es decir, todos elementos que favorecían mucho a las mayorías populares e indudablemente tocaban intereses concretos. Inclusive Bolivia llegó a romper relaciones con Estados Unidos, lo mismo que Venezuela, expulsó al embajador, expulsó a la USAID, que es una mezcla de las siglas de United States of America con la palabra aid, que es ayuda, que es un instituto gubernamental financiado por el gobierno y por los partidos políticos, por ambos partidos políticos en Estados Unidos, que financia y sostiene a organizaciones de la sociedad civil, ONGs, en distintos países y que en los últimos años, lejos de ayudar a los países, se han dedicado a la desestabilización de los gobiernos populares y a la formación ideológica de formadores de opinión, ya sean periodistas, dirigentes políticos, sindicales, jueces. Entonces esto dio lugar a todo un segmento de pensamiento fuerte en estos países, en nuestros países, de una formación de una clase dirigente con una concepción muy neoliberal, muy antiizquierdista, depredadora de los conceptos de izquierda, de justicia social, de solidaridad social, de, de mucho desprestigio de la política, del Estado, etcétera, ¿no? Un poco siguiendo la tradición de la justicia que heredamos de la, de la Constitución de los Estados Unidos, fundamentalmente, ¿no? Porque ustedes saben que los Estados Unidos eh,
en su constitución de 1787, forjada por una élite de poder tanto político como intelectual y económico, compuesta por lo que se conoce como los padres fundadores de la nacionalidad de los Estados Unidos después de la Guerra de la Independencia, pero claro, con intereses económicos muy fuertes, muy poderosos, y con esa idea del gran destino que tenían los Estados Unidos frente a la humanidad, discuten en una revista que se llamaba El Federalista cómo debía ser la nueva estructura de poder en los Estados Unidos. No debía ser monárquica, justamente para no tomar un elemento muy europeo, con el cual habían roto, habían cortado los colonizadores estadounidenses respecto de la corona británica, a diferencia de los españoles que tenían la figura del virrey en representación del rey. Los anglosajones habían cortado con la corona, entonces no iban a instalar la monarquía, pero sí una figura, una autoridad fuerte, que es la figura del presidente. El presidente surgido del voto mayoritario del pueblo, el parlamento surgido del conteo proporcional de los votos de las distintas fracciones o partidos, pero dicen, cuidado, no podemos ir en contra del pensamiento moderno del voto popular, pero tengamos cuidado que así como antes el monarca se abusaba del poder, esta vez no sean las mayorías las que se abusen del poder. Entonces tenemos que preservar uno de los tres poderes con un sentido o con un origen o con una naturaleza contramayoritaria, es decir, no mayoritaria, sino elegida por la figura del presidente con acuerdo del Senado, pero que después sean vitalicios, que no dependan del voto de la gente, que sean vitalicios. Al ser vitalicios se consolidan en ese poder, se enquistan en ese poder y se convierte más en una dinastía familiar. Y además tienen exenciones impositivas, como lo tienen en la República Argentina. Quiere decir que imparten justicia desde el palacio, que es una figura monárquica, de la monarquía. Son vitalicios, en lugar de ser periódicamente sujetos o sometidos al escrutinio popular. Son hereditarios, que es otra figura de la monarquía. Por lo tanto, para custodiar la república, para ejercer el control último de la constitucionalidad de las leyes, están por encima de los poderes mayoritarios. Quiere decir que los poderes mayoritarios se van a expresar hasta tanto no alteren los intereses de esa élite de poder que nomina a los jueces. Porque si es así, los jueces, que no dependen del apoyo de las mayorías, entonces, sino de la defensa de esos intereses de élite, van a ser los que determinen lo correcto, lo constitucional o lo inconstitucional. Y así ha pasado con leyes que habían sido fuertemente debatidas. Quizá el ejemplo más claro es la ley de medios en la Argentina, la ley de servicios de comunicación audiovisual, votada por amplísima mayoría, discutida hasta en sus detalles más ínfimos, con cientos de enmiendas respecto de lo que había sido el proyecto original, audiencias públicas que se realizaron en todo el país, etc. Pero después una persona acude a un juez, el juez le encuentra una falla constitucional, la declara inconstitucional y suspende su vigencia. Es decir, dos personas pueden más que los millones que le dieron legitimidad a los poderes mayoritarios. Bueno, estos son nuestros poderes judiciales. Y lo adelanto porque tiene que ver con lo que sigue de la clase. En el caso de Argentina, también se tomaron medidas muy importantes. El no al ALCA fue una de ellas, pero el cancelar juntamente con Brasil la deuda con el Fondo Monetario Internacional fue muy importante porque le devolvió la independencia a las decisiones económicas de nuestro país. El no al ALCA, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario,
la reestructuración de la deuda privada con los acreedores, alargando los plazos de vencimiento, haciendo una quita muy grande de capital y rebajando los intereses, de tal manera que quedó reducida a un 35-40% de lo que había sido la deuda original, porque era una deuda contraída también contra los intereses de nuestro pueblo. La recuperación de los fondos previsionales. Ustedes saben que el aporte de las jubilaciones de todos los trabajadores del país iban a parar a cajas privadas que sometían esos fondos a los bancos internacionales y que habían caído profundamente el rendimiento de esos fondos después de la crisis de 2008. Quiere decir que los jubilados no iban a recibir una tasa importante de jubilación. Entonces los recupera el Estado, con lo cual le quita un negocio multimillonario a las grandes empresas a las grandes compañías financieras. Así que son medidas, y luego cuando la Argentina se enfrenta a los fondos buitre, porque los fondos buitre quieren cobrar el 100% de la deuda, desconociendo aquel arreglo mayoritario que les mencioné recién, y entonces confiscan una fragata de la Argentina, amenazan, establecen juicios en los tribunales de Nueva York, y la Argentina siempre firme, a tal punto que en el año 2015 o 2014, las Naciones Unidas, por amplia mayoría, aprueban una declaración sobre 9 puntos alrededor de los cuales hay que tratar la deuda soberana de los estados para que estas deudas nunca pongan en peligro los derechos fundamentales de la población. Quiere decir que la Argentina había tenido un gobierno que se había enfrentado a determinados núcleos de poder, al poder de la oligarquía terrateniente, al poder de los grandes medios de comunicación, había intentado una reforma constitucional que después la Corte declara reforma, perdón, del Poder Judicial, que después la Corte declara inconstitucional, recuperó Aerolíneas Argentinas, recuperó la empresa de aguas, recuperó YPF. Porque ustedes fíjense que YPF, al estar en manos de una empresa privada como Repsol, ¿qué es lo que busca una empresa privada? Busca explotar al máximo el recurso, conseguir la mayor cantidad de utilidades, sacarlas del país para ir a explorar yacimientos más jóvenes en otros países. Eso es cuando el petróleo está en manos privadas y se concibe como una commodity. Ahora, si el petróleo se concibe como lo que realmente es, que es un recurso estratégico y una herramienta para el desarrollo de un pueblo, hay que recuperarlo a manos del gobierno popular y que se redistribuyan se reinviertan las riquezas, las utilidades en nuevas exploraciones, en nuevas explotaciones, y así se pudo descubrir Vaca Muerta y yacimientos offshore y mejorar el rendimiento de los yacimientos anteriores para que no maduraran y envejecieran tan rápido, etc. Pero bueno, para eso hubo que tocar intereses muy profundos, ¿no? Entonces, el poder ensaya, eh, ensaya alternativas para enfrentar estos procesos populares. Y esas alternativas son los denominados golpes blandos. Es decir, el poder planifica su retorno, planifica el desgaste de nuestros gobiernos sin necesidad de pagar el costo de la crueldad que habían tenido las dictaduras militares clásicas. Reemplaza la intervención directa del territorio a través de la fuerza militar, los campos de concentración, las torturas, las desapariciones, lo reemplaza por la combinación entre poder financiero, servicios de inteligencia, poder mediático y poder judicial. Y entonces reemplaza el partido militar por el partido judicial, con una justicia que responde a esas características que estábamos mencionando recién. Y entonces se organizan los golpes blandos
a partir de un primer ensayo en Honduras en junio, 28 de junio de 2009, cuando se detiene al presidente Mel Zelaya con un impacto mediático tremendo, porque es un golpe que no dan los militares, sino que lo deja establecido, después de un juicio sumario, la Corte Suprema, el Tribunal Supremo de Justicia. Le ordena a la policía la detención, la policía llega a la madrugada, lo toma en ropa de dormir al presidente frente a las cámaras. Es decir, antes que el presidente se enterara que iban a ir a su casa a apresarlo, ya se habían enterado los medios de comunicación, en combinación con el Poder Judicial, para no solamente ocasionar la detención del presidente y dar el golpe de Estado, sino también generar una sensación de escarnio público, de degradación muy fuerte de su figura, de humillación, que después se repitió con la figura de Amado Murú en la Argentina, etcétera, con aquellas excavadoras que, que hacían pozos en la Patagonia tratando de encontrar dinero del matrimonio Kirchner. Bueno, ese golpe se produce el mismo día que se hicieron las elecciones legislativas de medio término en el año 2009 en la Argentina, y donde gana un candidato que se llamaba Fernando de Narváez, un candidato muy frágil, porque ustedes vieron que gana esa elección, pero luego prácticamente desaparece de la escena, no tuvo ningún protagonismo. Le gana la elección a Néstor Kirchner y al día siguiente aparece junto con otras dos figuras de la derecha argentina, en aquel momento Felipe Solá y Mauricio Macri, en el almuerzo de Mirta Legrand, ¿no? Entonces uno de ellos, creo que fue Solá, que dice, bueno, derrocaron al presidente de Honduras, y Mirta Legrand dice, bueno, ¿qué importa lo que pasa en Honduras, que está tan lejos, que no tiene nada que ver con nosotros? Entonces, esto yo creo que atenta a dos cosas. Primero, disociarnos, digamos, de lo que había pasado en otro país latinoamericano, que lleva a la siguiente consecuencia, que es seguir profundizando ese desapego, ese desentendimiento, esa diferenciación que siempre tuvo la Argentina respecto de su pertenencia a Indoamérica, que se había recuperado mucho con los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿no? El pensamiento nacional y latinoamericano frente a ese otro pensamiento liberal que siempre miró más a Europa que a las entrañas mismas de América Latina, con sus padecimientos, con sus necesidades, con sus mayorías populares, con sus pobres, con sus tradiciones, con su música, con su arte genuino, ¿no? Siempre mirando y admirando y envidiando otras culturas antes de valorar la cultura propia, la cultura autóctona y auténtica de nuestros lugares, ¿no? Bueno, la cuestión es que aquel golpe que parecía lejano fue el laboratorio de ensayo para ser aplicado luego en distintos países. En algunos con éxito, en otros con intentos únicamente, como el caso de Rafael Correa, como el caso de Evo Morales, que no pudieron ser derrocados, como tampoco había podido ser derrocado Hugo Chávez en el año 2002. Les recomiendo una película que se llama La guerra contra la democracia y otra película que se llama La revolución no será televisada. Son dos documentales que están en YouTube. Luego también puedo enviarles los enlaces. Después se aplica con éxito el golpe en Paraguay contra Fernando Lugo. Fernando Lugo era un obispo con ideas muy populares, muy arraigadas en el seno del pueblo, pero sin estructura partidaria. Él venía de un liderazgo social y ético muy grande.
Entonces él se asocia con un partido de oposición al Partido Colorado. El Partido Colorado había gobernado Paraguay desde 1954 ininterrumpidamente. Fernando Lugo llega al poder, al gobierno, mejor dicho, y a los 2 años, antes de los 3 años, es eh, derrocado, destituido por un golpe parlamentario. ¿Por qué son golpes blandos? Porque no son los golpes por la fuerza, sino que son golpes por instituciones pseudo-democráticas. ¿Quién había dado el golpe democrático? Su propio vicepresidente, perteneciente al Partido Liberal Radical, que era el partido que se había opuesto al Partido Colorado, que ahora había hecho una alianza con Lugo y que después traiciona a Lugo y lo derroca, lo destituye. Y luego el impeachment del Parlamento contra Dilma Rousseff en 2016. Así que a partir de 2015 se produce todo un declive, un retroceso, un reflujo de los gobiernos populares y una restauración de gobiernos de derecha con ideas liberales que van a tratar de aliarse eh, desconociendo y retirándose de UNASUR. UNASUR había sido una iniciativa muy importante que había congregado a los 10 países de América del Sur, pero terminó siendo frágil porque no concretó determinados proyectos de integración financiera, de integración en sus políticas de seguridad, en su lucha contra el crimen organizado. Resolvió algunos conflictos regionales, tuvo muy buenas intenciones, pero no se consolidó con instituciones fuertes y permanentes. Entonces, cuando llegaron los gobiernos de derecha, se retiraron de UNASUR y formaron una especie de alianza del Pacífico, que no era un mecanismo de integración alternativa, sino que era un mecanismo de subordinación a las políticas del imperialismo estadounidense. Esta es la experiencia de los golpes blandos, que cuando no se pueden concretar, aún así generan fake news, falsas noticias, por eso les decía de la entente entre el Poder Judicial y el Poder Mediático, para conseguir el descrédito, el desprestigio de los líderes populares, cuando no logran derrotarlos. Entonces le generan un gran rechazo a los líderes populares, como pasó con Lula, que no se le permitió participar en la elección de 2019, me parece que fue, o 18, y entonces ganó Jair Bolsonaro. Y ustedes fíjense, ¿quién es el ministro de Justicia de Jair Bolsonaro en Brasil, que gana las elecciones porque Lula estaba proscripto, estaba detenido? Es Sergio Moro. ¿Quién era Sergio Moro? El jefe del tribunal que en la etapa anterior había determinado la culpabilidad de Lula. Fíjense si era una justicia imparcial que después de apresar a Lula y de hacer perder las elecciones al Partido de los Trabajadores, se convierte en ministro del gobierno que ganó las elecciones. Y lo mismo las acusaciones a Rafael Correa, sin pruebas concretas, con toda una escenografía montada y con todo un terreno preparatorio de la opinión pública a través de ese acuerdo entre poder judicial y poder mediático, todo sostenido por el poder financiero de las grandes oligarquías locales y con apoyo y financiamiento externo, poniendo en tela de juicio el prestigio y muchas veces deteniendo y persiguiendo e inhabilitando políticamente a los grandes líderes populares, como cuando a Evo se le hace perder un plebiscito porque se inventa la figura de un hijo no reconocido que luego no se puede probar en la justicia. Pero el objetivo mediático ya estaba cumplido y eso deterioró mucho su imagen durante la semana previa a la elección y él perdió por medio punto un plebiscito que le hubiera permitido presentarse nuevamente en las elecciones. Así que bueno, estos eran los mecanismos de los golpes blandos. Enseguida hacemos una cuarta y última parte para pasar revista a la situación actual
de América Latina.